En los momentos más oscuros de la adversidad, el espíritu humano puede revelarse en su máxima expresión. Una tragedia que se despliega en las imponentes alturas de una cordillera majestuosa, donde la belleza natural contrasta con un escenario de supervivencia casi inimaginable. Un grupo de jóvenes, lleno de sueños y esperanzas, se encontraron enfrentando una prueba que desafía toda comprensión humana. Este milagro no es solo un relato de supervivencia, es una lección sobre cómo, incluso en las circunstancias más desalentadoras, el ser humano puede encontrar una luz de esperanza y un camino hacia la redención, y de cómo el valor del compañerismo, la importancia de la esperanza y cómo, incluso en los momentos más críticos, podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones percibidas. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de... Pero mi fe... Discúlpame, Numa. No está en tu Dios. Porque ese Dios me dice lo que tengo que hacer en mi casa, pero no me dice lo que tengo que hacer en la montaña. Lo que está pasando acá no se puede ver con los ojos de antes. Numa, este es mi cielo. Y yo creo en otro Dios. El 12 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del viejo aeropuerto de Carrasco en Montevideo, en dirección a Santiago de Chile. En él viajaban integrantes del equipo de rugby All Christian, acompañados entre amigos y familiares. Este avión fue conseguido gracias a Marcelo, el capitán del equipo, ya que por lo general los jugadores iban por vía terrestre, pero el viaje era de 2 días. Tuvieron que conseguir a 45 personas para que los dejaran ir en el avión. Por eso es que iban otras personas, además de los jugadores. El avión salió de Uruguay rumbo a su destino, pero el mal tiempo obligó a los pilotos a hacer una parada en la ciudad argentina de Mendoza, muy cercana de la cordillera de los Andes. El 13 de octubre, el avión nuevamente salió hacia Santiago. Debido a que el avión no podía volar a demasiada altura, los pilotos trazaron una ruta en forma de U a través del paso de Planchón. Cuando iban pasando por el lugar, entraron en una gran masa de nubes, por lo que viajaron a ciegas durante unos minutos. Aquí es donde se les da la orden a los pasajeros, que en su mayoría eran jóvenes, de que se abrochen los cinturones, ya que el avión iba a bailar un rato. Estos tomaban con humor las turbulencias del avión, incluso unos no haciendo caso a la indicación, pero al ver que las turbulencias iban empeorando, empezaron a temer por su vida. Tras disiparse las nubes, el piloto se encontró con una sorpresa, pues estaba rodeado de las imponentes montañas de los Andes, y los pasajeros notaron esto muy rápido, ya que las montañas las podían ver muy cerca de su ventana. El piloto intentó esquivar una de las montañas, subiendo al avión todo lo posible, incluso forzando los motores al máximo. Sin embargo, una de las alas chocó con una cresta de las montañas con tal violencia que se llevaba a la cola del avión, donde se encontraban 5 personas. El avión vuelve a chocar con otra cresta, perdiendo la otra ala y parte del fuselaje, y de la apertura que tenía el avión salen disparadas 2 personas más. El resto del fuselaje aterrizó en el valle, deslizándose hacia abajo como un trineo, hasta que un banco de nieve los detiene. En consecuencia, todos los asientos se fueron hacia adelante. De los 45 pasajeros que iban, habían perecido 13 hasta ese momento, mientras que los rescatantes estaban mal heridos, como Nando Parrado, que un golpe en la cabeza durante el accidente lo deja en coma. Una vez pasado el shock y viendo que habían sobrevivido, algunos de los pasajeros, que eran Diego Storm, Roberto Canessa y Gustavo Servino, se volvieron rápidamente en médicos del accidente. Ellos eran estudiantes de medicina, por lo que tuvieron que asumir su papel para ver a los heridos. Otro de los sobrevivientes fueron a la parte delantera del avión para ver a los pilotos, encontrando a uno de ellos muerto y al otro agonizando. El copiloto con sus últimos alientos les comunicaba que habían pasado Curicó, sin saber que estaban en un completo error, ya que cuando volaron a ciegas, los pilotos pensaron que ya habían llegado a la ciudad de Curicó, último punto del paso de Planchón. Pero en realidad, cuando el avión decidió girar hacia el norte, este aún se encontraba a mitad del paso, por lo que se metió de nuevo en la cordillera. Por esto es que el piloto se confundió una vez que les dijo sobre su ubicación equivocada a los sobrevivientes. Le suplicó a Moncho Sabela que tomara su pistola y acabara con su agonía, pero este se negó. Después de este momento, Marcelo Pérez asumió su papel de capitán, y junto con otros compañeros trataron de comenzar a organizarse para sobrevivir dentro de lo posible dadas las condiciones.
Comenzaron a convertir el fuselaje en un refugio, pues sabían que iban a tener que pasar la noche ahí y el mayor de los problemas iba a ser el frío. Usaron los asientos, nieve y todo lo que pudieron para tapar el agujero de la cola y poder conservar el calor entre ellos. El avión se estrelló en un lugar denominado como el Valle de las Lágrimas, donde la noche alcanzaba temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero. Los sobrevivientes coinciden de que la primera noche fue la más horrible de todas, pues tuvieron que soportar el frío, gritos de agonía y dormir al lado de sus compañeros fallecidos, que hasta hace un momento aún seguían con vida. No podían dormir ya que el frío sentía que los mataba si dormían, además de que se golpeaban entre ellos para poder calentar sus cuerpos y despertar sus músculos. Aún con eso, 5 de los sobrevivientes no pudieron aguantar la primera noche, incluyendo el copiloto. A la mañana siguiente, el capitán, Marcelo, se puso a dirigir. Sacaron los cuerpos de los fallecidos del fuselaje y los dejaron en la nieve. Se contabilizaron los alimentos que quedaban y se racionaron. Estos eran unas pocas tabletas de chocolate, 2 botellas de vino y 2 latas de conservas. Todo esto para repartirse entre 28 sobrevivientes. Ese mismo día, Nando Parro, que habían dado por muerto, empezó a mostrar signos de vida, además de que ven los primeros aviones de rescate, por lo que celebraban pensando que serían rescatados, pero los aviones no notaron su presencia. En el día 4, después del accidente, Nando despierta del coma y le dicen que su madre que viajaba con él había muerto y que su hermana Susana estaba muy mal herida. Ella tenía hemorragias internas. Nando nunca se separó de ella, hasta que falleció a los pocos días. Los días pasaban y el hambre comienza a ser un gran problema. Sin embargo, todos quieren sobrevivir, haciendo tareas colectivas y tratando de mantener la moral mientras lidian con el dolor de la pérdida y las condiciones adversas, por lo que se hicieron como una microsociedad, que se le pudo denominar como la Sociedad de la Nieve. Consiguieron idear un sistema para obtener agua derritiendo el hielo, ya que no podrían estar comiendo hielo permanentemente. También hicieron 3 gafas de sol con los parasoles de la cabina. Con los cojines del avión hicieron raquetas de nieve, entre otras cosas. Aunque racionaron la poca comida que tenían, esta no sería suficiente, y menos en un entorno tan hostil. El hambre los debilitaba a pasos acelerados. Es entonces cuando la idea de alimentarse con sus compañeros fallecidos les ronda por la cabeza. Aviones de Argentina, Chile y Uruguay estuvieron buscando a los sobrevivientes por 8 días sin éxito. Los sobrevivientes vieron a algunos pasar, pero por el color del avión, que también era blanco, nunca los pudieron notar, hasta que llegó el día 10 después del accidente. Encontraron una pequeña radio a la que Rod Hurley le construyó una antena para poder escuchar las noticias, pero lo que escucharon fue devastador, pues acababan de decir que las tareas de rescate se daban por finalizadas, es decir, los daban por muertos. Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas del Old Christian. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, sin ningún resultado. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo, cuando el deshielo permita mejor visibilidad para hallar los restos del desastre. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes, jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial. Este suceso derrumbó a los sobrevivientes mentalmente, sobre todo a Marcelo, quien siempre insistió en que serían rescatados. Fue en ese momento cuando la idea de la antropofagia pasó de ser la única alternativa para sobrevivir. Es difícil imaginar todo lo que les pasó por la cabeza al ingerir carne humana, pero a nivel físico observaron que sus cuerpos reaccionaban bien y sus posibilidades de sobrevivir aumentaron. Poco a poco todos terminaron haciéndolo y desde ese momento se empezaron a planear expediciones, pero entre mal de altura, la deshidratación, el hambre y el frío extremo por la noche, pues les complicaba irse lejos de su ubicación. Pero lo peor estaba por llegar. 17 días después del accidente, mientras estaban todos dentro del fuselaje, una avalancha golpea el avión y la nieve inunda el fuselaje. Roy Hurley pudo escapar de la avalancha sin demasiados problemas, por lo que rápidamente se puso a desenterrar a sus compañeros. Cuando uno salía de la superficie, se ponía a socorrer al resto. Muchos consiguieron ser desenterrados, pero 8 no pudieron lograrlo, incluyendo a Marcelo y a Liliana Metol, la única mujer que quedaba.
Los restos del avión habían quedado enterrados a más de 1 metro de profundidad. Los sobrevivientes estaban quedando sin aire hasta que lograron hacer un par de agujeros hasta la superficie, pero afuera había una tormenta, por lo que tuvieron que quedarse varios días bajo la nieve al lado de sus compañeros recién muertos. De hecho, al tercer día no les quedó más que alimentarse de ellos. La situación afuera mejoró un poco, por lo que lograron salir a la superficie. El verano se acercaba y parte de la nieve se derritió, lo que les ayudó bastante para salir. Sabiendo que necesitaban salir de allí y tratando de buscar ayuda, se creó una expedición de 3 hombres, los cuales eran Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín. Ellos tuvieron el privilegio de tener más comida, tener la ropa más abrigada, además de estar exentos de hacer tareas, esto para que pudieran guardar sus energías para la expedición. Justo un mes después del accidente, la expedición comenzó. Se dirigieron hacia el este y después de unas horas caminando se encuentran con la cola del avión. Recapitulando un poco, ¿recuerdan a los 2 jóvenes que se habían salido del boquete del avión durante el accidente? Bueno, uno de ellos sobrevivió al impacto. Él se puso de pie y trató de llegar al lugar donde habían visto que habían caído sus compañeros, pero se encontró con nieve profunda, o lo que es lo mismo. La nieve se lo tragó, por lo que murió asfixiado. Este fue encontrado por los 3 hombres de la expedición, y bueno, en la cola del avión encontraron comida y unas baterías. Trasladaron hasta allí la radio del avión, ya que las baterías eran muy pesadas. Pero para decepción de Rod Harley, que tenía algunos conocimientos de electrónica, no consiguió hacerla funcionar. Pero no todo fueron malas noticias, ya que Antonio Vicentín descubrió un material de la cola que se utilizaba como aislante para el avión. Roberto Canessa lo vio y descubrió que no solo era un material perfecto de abrigo, sino que aislaba completamente del frío. Decidieron llevárselo al fuselaje para coser un saco de dormir que los ayudaría a pasar las gélidas noches. Ya habían perdido la vida otros 2 compañeros, Arturo Noriega y Rafael Echavarren. Había que preparar la expedición definitiva. Una expedición no saldría hasta que hiciera mejor tiempo para tener más probabilidad de éxito. Con la cercanía del verano, se llevarían el saco que estaban cosiendo. Cuando ese saco se completó, murió Numa Turcati, que pesaba menos de 30 kilos, y que con sus últimas fuerzas había escrito unas palabras para sus compañeros, que eran: nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos, que viene de Juan 15:13, un pasaje de la Biblia que fue el catalizador para la última expedición por los 3 hombres. Comenzaron su expedición el 12 de diciembre de 1972, después de 61 días del incidente. Recordemos que seguían sin saber dónde estaban exactamente. Creían, por la información del piloto, que estaban cerca de Curicó, por lo que esta vez marcharon hacia el oeste. Para ellos, ahí estaba la salvación. Los 3 hombres se enfrentaron a una montaña de 4.500 metros, condiciones extremadamente duras, terreno montañoso, bajas temperaturas y la amenaza constante de avalanchas. Equipados con muy pocos suministros y con una determinación inquebrantable, avanzaron a través del paisaje inhóspito. Al alcanzar la cima, Nando y Roberto vieron que lo que estaba del otro lado, lo que los derrumbó por completo. Ellos esperaban ver verdes valles en la distancia, pero no fue así, ya que lo que se encontraron fue con un sinfín de montañas nevadas. Nando le dijo a Roberto que si volvían al avión iban a morir, y que si él moría sería intentándolo. Roberto, tras reflexionarlo durante unos minutos, decidió acompañarle. Antonio Vicentín, exhausto y sin poder continuar, fue enviado de vuelta al lugar del accidente, mientras Parrado y Canessa continuaron la difícil travesía. Finalmente, después de 10 días de un viaje agotador, el 22 de diciembre, Parrado y Canessa lograron encontrar signos de civilización. Se encontraron con Sergio Catalán, un arriero chileno, quien estaba del otro lado de un río. La anchura de este y el ruido impedían el entendimiento. Les lanzaron una piedra con un lápiz en la que Nando escribió: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. Llamada de San Fernando. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. No podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Nando lanzó de vuelta el mensaje y el arriero fue a buscar ayuda. Antes de irse, se acercó otro hombre que le dijo que fuera a apoyar a los chicos y le entregaron a Nando y Roberto unos panes y un queso, deshaciéndose de la carne humana. Después de varias horas, el arriero llegó al puesto policial más cercano y les informó lo sucedido. Los ahí presentes no le creían, pero él insistió hasta que los convenció.
Se informó a los altos mandos y la prensa supo lo ocurrido, haciendo llegar la noticia imposible. La gente los daba por muertos, excepto el padre de Carlitos Páez, quien nunca dejó de creer que su hijo estaba vivo. Así fue como fueron por los sobrevivientes restantes con la ayuda de Nando, que iba dando la ruta por donde estaban sus compañeros, hasta que encontraron el fuselaje del avión, donde estaban los 14 sobrevivientes restantes. Estos estallaron en júbilo, pero había un problema. No podían llevarse a todos en 2 helicópteros, así que esa tarde hicieron un primer viaje con 6 personas, y los otros 8 se quedaron con 4 rescatistas a pasar la noche. A la mañana siguiente fueron por los restantes, culminando el rescate el 23 de diciembre de 1972. A los cuerpos de los fallecidos fueron enterrados en una fosa común a unos metros del accidente, para evitar los aludes, y los restos del fuselaje fueron quemados por las autoridades. Pero aún se pueden encontrar restos del fuselaje y de cosas personales en el lugar. Al final fueron los 16 sobrevivientes de aquellos 45 que habían salido el primer día. Todos los sobrevivientes fueron llevados al hospital, donde fueron revisados y cuidados, y hoy en día siguen vivos, e incluso su descendencia ronda los 140 miembros entre todos. El milagro de los Andes nos inspira a creer en la posibilidad de un mañana mejor, incluso cuando nos encontramos en el precipicio de la desesperanza. Nos recuerda que el espíritu humano es capaz de adaptarse, sobrevivir y sobre todo triunfar sobre las circunstancias más difíciles. En esta historia encontramos no solo una crónica de supervivencia, sino un mensaje eterno de optimismo. En la unidad, la perseverancia y la fe hay siempre un sendero hacia la luz, incluso en la más profunda de las tinieblas. En su esencia, esta historia es un testimonio del inalcanzable espíritu humano, y un recordatorio conmovedor de que, después de la tormenta más oscura, siempre amanece un nuevo día. Este ha sido el video de la semana. Esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.